Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? Buenos días, profe. Un abrazo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Por Buenos aquí, días. por aquí estamos sin electricidad, pero bueno, todavía hay carga en la laptop y pues podemos avanzar así. Bueno, para la clase de hoy teníamos pendiente la lectura de la Poética de Aristóteles. En la clase pasada estuvimos comentando acerca de el canon y algunos de sus elementos básicos, conceptualizaciones y también algunos problemas con respecto a eso. Bueno, ahora en esta clase pues vamos a ir hacia atrás y vamos a observar y analizar un poco digamos que el primer texto, así como quien dice formal, acerca de lo que puede ser una teoría y crítica de la literatura. Y ahí veremos cómo también esto se relaciona con el tema del canon, ¿no? Cómo esto ya desde mucho tiempo atrás ya esto se venía configurando y estableciendo de cierta manera, ¿no? Y que sigue y que está la misma diatriba que tenemos en el presente o que veíamos con Harold Bloom y con los opositores a Harold Bloom, aquella diatriba o aquella dicotomía entre ay, me dio tos. Aquella dicotomía entre lo que debe ser el texto en sí y su función estética, y por otro lado la función social o moral o ética o didáctica que pueda tener la literatura, ¿no? Teniendo en cuenta que pues los estudios culturales en el fondo son un deseo de mejora de la sociedad, de mostrar algunas capas de la sociedad que no se muestran habitualmente o de, de espacios desfavorecidos o de, de grupos de personas que pues quieren mostrarse, ¿no? Entonces es una forma de, también si se quiere, de función social de la literatura. Y si nos vamos atrás a los orígenes de la teoría literaria, pues, pues está esa misma discusión, irónicamente, pero claro, desde otra perspectiva, en otros contextos, pero está de base eso. Bueno, entonces hoy hablaremos de los orígenes de la teoría literaria y bueno, yo le puse aquí de la defensa alegórica a la estructura aristotélica. Bien, entonces pasamos a la segunda diapositiva. Gracias, que no puedo ver sino aquí en mi teléfono. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hacer así un esbozo anterior a lo que pasaba antes de la poética de Aristóteles. Bueno, resulta que en el siglo sexto antes de Cristo, pues existía también esos comentarios acerca de las obras clásicas, Homero, Hesíodo principalmente, que pues estos textos eran observados por algunos comentaristas, bueno, esto aparece en textos y en escritos antiguos, comentarios acerca de aquellas obras en las que se decía que presentaban a los dioses de una forma amoral y que por tanto pues no funcionaban para la educación de los jóvenes griegos, ¿no? ¿Por qué? Pues estos dioses eran muy parecidos a nosotros, con pasiones que los arrastraban, con odio, ira, también los héroes eran mostrados de esa manera, sobre todo en Homero, ¿no? Porque pues en Hesíodo se observa pues es también esta forma de actuar de los dioses, pero es mucho más fuerte en Homero. De ahí que muchos de los comentaristas, sobre todo filósofos, ellos hablaran, digamos, no de forma muy buena acerca de los escritos de Hesíodo y de Homero, porque pues la parte moral no era exaltada, no eran las virtudes de los dioses, no eran exaltadas. Entonces, claro, fíjense aquí, Pitágoras, por ejemplo, dice que, y esto es nombrado por Diógenes Laercio en el siglo II, en uno de sus textos, creo que se llama La vida de los filósofos, eh, él cuenta ahí que Pitágoras dice haber visto las almas de Homero y de Hesíodo sufriendo en el infierno, con terribles castigos. Era más fuerte el castigo de Homero que el castigo de Hesíodo. Si mal no recuerdo, el castigo de Homero era que estaba atado en un árbol y había muchas serpientes a su alrededor y lo picaban eternamente, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Pues según Pitágoras, que Pitágoras era uno de los que comentaba de forma muy negativa los escritos de Homero y de Hesíodo,
porque ellos pues contaban mentiras sobre los dioses, o sea, los presentaban de una manera falsa. Entonces, aquí ya empezamos a ver que hay una diferenciación entre la función o no función de la literatura, una función meramente estética, intrínseca a lo que el texto presenta, a su estructura, a su forma de manejar el lenguaje, los recursos, etcétera. Y por otro lado tenemos otros individuos que empiezan a observar que si el texto no tiene un valor moral o una función social, o si es pernicioso para las juventudes, pues entonces no se puede catalogar bien y no puede ser promocionado o digamos incluido dentro del canon de lo que se enseña en esos institutos que bueno, que se empezaban que existían ya en la antigua Grecia. Entonces, fíjense ahí, la crisis ¿cuál es? Si la poesía educa a los ciudadanos, hay de ella, ¿cómo justificar textos donde los modelos divinos son amorales? Bueno, se presentó esa cuestión. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo que surgió en esos tiempos, alrededor del siglo VI a.C.? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la defensa a la visión alegórica de la literatura. Puedes pasar a la otra diapositiva. Bueno, entonces, esa defensa alegórica que sucedió, que bueno, hubo algunos otros individuos, otros personajes que ellos empezaron a ver o a escribir o a indagar acerca de los textos de Homero y de Hesíodo principalmente, en los que decían que había un sentido oculto en esos textos, es decir, que eran alegorías de algo mucho más profundo, así como sucedía con los oráculos o con los sueños. En el oráculo, cuando las personas iban a escuchar los oráculos de las pitonisas, pues había un sentido literal y un sentido alegórico. Y entendía esa sociedad que el sentido alegórico de la profecía o del oráculo estaba y que había que descubrirlo, que había que ir a la interpretación de esas palabras de la pitonisa. Igual los sueños. Los sueños están y tienen un sentido literal, pero también se pensaba que tenían un sentido alegórico. O sea, había algo más debajo de ellos que teníamos que interpretar y tratar de descubrir. Es decir, había una oscuridad en esos discursos, tanto en el discurso onírico como en el discurso de tipo, profético, ¿sí? Igual empezaron a ver estos textos de esa manera, verlos con un sentido profundo, algo que literalmente no estaba, se presentaba de una manera a los dioses, amoral si se quiere, pero en el fondo eso representaba otra cosa. Entonces aquí es cuando empieza a mostrarse algo profundo, algo que no está escrito, pero que está, solo que tienen que haber ciertos individuos que tienen una comprensión, digamos, mayor o más desarrollada acerca de los textos para encontrar eso que el texto quería decirme. Entonces, estos primeros críticos literarios, digámoslo así, ellos son los que tienen esa capacidad de encontrar lo que el texto no dice en un primer momento, sino lo que está oculto, de develar esa oscuridad que los textos tienen. Entonces, por ejemplo, si, bueno, está la diosa Afrodita, llegó la luz, está la diosa Afrodita, ella pues, cuando leemos los mitos sabemos que pues es muy tremenda, ¿verdad? Afrodita es muy tremenda, le pone cuernos a su esposo, que es el cojo, ay, se me olvidó el nombre, el herrero, ¿cómo es que se llama el herrero? Se me fue ahorita el nombre. Hefesto. Ajá. Hefesto. Bueno, Hefestos, el novio del esposo de ella es Hefestos, y sabemos que Afrodita le pone cuernos con Ares y con otro montón de dioses y de seres y de hombres, ¿no? Pero claro, ese es el sentido literal, es una figura que es amoral. Pero ¿qué sucede? Que estos comentaristas, estas personas que intentaron ver esas alegorías, pues vemos que ella representa el deseo, que representa ciertas pasiones relacionadas con la atracción, con la belleza. Entonces es una alegoría de otras cosas. Entonces vemos que cuando Afrodita se acuesta con Ares y bueno, y Hefesto los caza, ¿no? Los atrapa con esa, en el acto, los atrapa en el acto con una pequeña malla de oro para poderlos cazar, ¿no? Y que quedaran en evidencia. Sabemos que ahí hay una interpretación, ¿no? Que nos dice cómo el deseo y esa
esa pulsión también de lucha que puede representar Ares o de guerra, pues están ahí juntas, ese deseo, esa pasión, y por otro lado la pulsión de guerra, de lucha, de energía masculina, digámoslo así. Entonces, claro, esto que hacía, ya ahora sí puedo verlos, bueno, verlos entre comillas, y ver los comentarios. Ajá, esto que ya voy a quitar esto aquí, para poder mirar allá, que es mejor porque está muy chiquito. Ajá. Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué sucede? Que esto funcionaba como una especie de defensa de esos escritos clásicos, ¿no? De estos grandes poetas. Porque entonces nos decían, no, eso ya no presentan de forma moral, ellos al contrario, ellos funcionan para la formación de los jóvenes porque nos están mostrando fuerzas o las energías vitales o las funciones que hay en los humanos, y ellos representan otra cosa de lo que aparentan, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Que la literatura deja de ser un texto transparente y se convierte en un discurso hermético que requiere desciframiento, es decir, procesos de exégesis. Entonces, vean, ese intento de descubrir qué es realmente lo que nos dicen los mitos o lo que nos dicen estos escritos, ya tenemos una tarea de unos individuos que tienen una información mayor que otras personas para poder descubrir eso que el texto tiene oculto. Entonces ya la literatura se empieza a ver, no ya deja de ser transparente, no literal, sino que claro, esto ha existido, pero lo que ha existido antes, pero claro, ya aquí hay unos comentarios, hay un registro de ciertos textos antiguos en los que esto se demuestra, ¿no? Este deseo de demostrarnos que los textos dicen más de lo que son. Bueno, entonces, bueno, ahí está lo que he dicho en esa diapositiva de manera más sencilla. Bueno, más adelante, ¿qué sucede? Que bueno, aparecen estos los sofistas, ¿no? Los sofistas, aquí se da otro movimiento. Hay un librito que les voy a pasar acerca de la historia de la crítica literaria, en donde esto está bastante explicado, ¿no? De forma más extensa. Entonces, bueno, los sofistas ya a finales del siglo V a.C., pues, por ejemplo, entre ellos Gorgias o Protágoras, ellos tienen otra perspectiva de esa situación, y entonces ya no les importa tanto las verdades morales o, si se quiere, espirituales o de tipo místico que puedan tener los textos, ya no les importa tanto eso, sino que se van más a observar cómo el discurso tiene ciertas estructuras y hay ciertos mecanismos dentro de ellos que funcionan para persuadir a quien escucha, ¿sí? Entonces, ellos van a observar los discursos, tanto los discursos orales como los discursos que puedan existir escritos, como estructuras que están hechas para que las masas puedan entender ciertas cuestiones o se les pueda transmitir ciertos elementos, ¿no? No les importa tanto las verdades morales, sino esas estructuras para persuadir. Pero en función de qué, bueno, porque hay una democracia emergente y lo que se busca es que todos los discursos estén enfocados tengan una finalidad de tipo político. Y al tener una finalidad de tipo político, pues ya no importa tanto que tengan verdades o no. Lo que importa es que estén estructurados de una manera que sea capaz de aleccionar a un pueblo o de convencer a una masa acerca de algo, ¿no? De una idea de tipo político. Entonces, fíjense, la verdad absoluta que ellos contengan a nivel, pues, moral, ético, importa menos que la capacidad de convencer. Entonces, fíjense, a través de las construcciones internas de los textos, vean que ya se está girando ese interés de una verdad oculta, se está girando hacia el texto en sí y a cómo está construido. Entonces, pero con un fin también, pero este es un fin ya de tipo político, ¿sí? Entonces, la crítica sofista tiene un fin que es provocar alegría, despertar compasión, conjurar el miedo, claro. El medio, un análisis minucioso de la coherencia, los recursos expresivos y la estructura del lenguaje poético. Entonces, bueno, aquí tenemos que cuando ellos van hacia los textos también observan esto y hay una especie de crítica, si se quiere,
más intrínseca, más relacionada con la interioridad del texto, con lo que el texto es en sí, con su construcción. Obviamente, pues esto, como les decía, tiene la idea de ver cómo, así como los formalistas rusos, ellos tienen la idea de ver cómo esos artificios que utilizan los escritores generan desautomatización del lenguaje o generan el extrañamiento, ¿sí? Entonces ellos están girando la mirada hacia el texto en sí, esos sofistas, pero también sabemos que hay un fin, también, que es un fin de tipo persuasivo, ¿sí? Fíjense que los formalistas rusos, ellos saben que hay un efecto que se causa en el lector, aunque no lo tomen tan en cuenta al principio, sino se centren más en el texto. El fin es causar extrañamiento. Y fíjense que Harold Bloom también habla de ese extrañamiento como una condición de aquellos textos que deben entrar en el canon, producir extrañamiento, sentir que uno está delante de algo que no es natural, ¿sí? que me saca de la monotonía del lenguaje, ¿sí? O de su mera función práctica. Y ellos también están aquí, pero obviamente ya hay un fin de tipo político también, ¿no? Porque pues muchos sofistas empiezan a trabajar con la cuestión de, pues, con la promoción de figuras que están ligadas al surgimiento de la democracia en Grecia. Bueno, podemos avanzar al siguiente. Gracias, profe. Está caliente. Bueno, entonces ahora sí pasemos ya a no hablar de forma tan general, sino un poquito más apegado a lo que ya al papel del crítico o del teórico literario en esos tiempos, ¿no? Bueno, tenemos a Aristófanes. Aristófanes siempre tan divertido, les recomiendo que lean algo de Aristófanes porque pues es muy divertido lo que hay de él, ¿no? Lo que se conserva. Entonces, bueno, tenemos que Aristófanes se puede decir que es el primer crítico literario en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pero él lo hace pues a través de sus propias obras. Hay un texto muy famoso que se llama Las ranas, que ahorita, bueno, vamos a hablar un poco de él. También tenemos obviamente Platón, que tiene en varios de sus textos aparecen cuestiones relacionadas con la literatura, la función de la literatura, cómo se crea, de qué manera se produce las obras, entre otras. Y tenemos por supuesto Aristóteles, que es el personaje en el que nos vamos a centrar hoy, con su poética, porque pues sienta las bases de la teoría literaria. Bueno, podemos avanzar. Bueno, Aristófanes. Entonces, fíjense, aquí se dice que, bueno, Alfonso Reyes lo dice también y muchos otros cuando asumen que él realmente es el primer crítico literario, que es el primero que se atreve a mostrar en una crítica a textos concretos, a escritores concretos dentro de su propia obra, dentro de sus comedias. Entonces él es el primero en emitir juicios literarios directos, comparativos sobre obras de autores específicos. Entonces él combina su asombrosa erudición literaria, porque se denota en sus textos, con su genio cómico. No teoriza en abstracto, aplica una estética, analiza los mecanismos del lenguaje y exige responsabilidad ética. O sea, en él podemos observar que hay como una síntesis, ¿no? de lo estético en el texto, del texto en sí, lo intrínseco en el texto, pero también la responsabilidad moral y ética que pueda tener un texto o lo que produce un escritor y su impacto dentro de la sociedad. Entonces, bueno, por aquí los comentarios no son al respecto, ¿no? Bueno, entonces Aristófanes, él en su comedia Las ranas, pues ahí nos cuentan una historia en la que hay una competencia, ya han muerto los tres grandes de la tragedia griega, Sófocles, Esquilo y Eurípides, ellos ya han muerto y entonces ellos están en el Hades. Y Dioniso está muy triste porque dice que, bueno, que pasa la otra diapositiva, no me acuerdo si la puse ahí lo que estoy diciendo o no. No, sí, regrésala.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en esa comedia, pues Dionisos va a bajar al Hades para buscar a traer a la tierra a uno de ellos, creo que es Eurípides. Entonces, él lo va a buscar porque dice, no, ya en esta época no hay poetas como ellos, no hay escritores de tragedias como ellos, ya lo que hay es un montón de gente que escribe muy mal y que no sirve eso para nada. Entonces él decide bajar al Hades y en el Hades se hace una competencia, ¿no? Una competencia entre Eurípides y Esquilo para ver cuál de los dos es mejor. Entonces uno empieza a criticar la obra del otro. Bueno, Sófocles está mirando. Él dice, bueno, yo compito con el que gane entre ustedes, ¿no? Él ya como que está muy por encima de ellos dos. Pero bueno, se da esa diatriba. En esa diatriba, ¿qué sucede? Que Aristófanes nos está mostrando no solo el conocimiento de las obras de Esquilo y de Eurípides, sino que además nos está diciendo que es lo más valioso que hay en la literatura, en lo que nosotros conocemos como literatura, la poesía. ¿Qué es más importante? ¿Cómo se crea, cómo se crea el personaje, pues, si el ritmo, si el estilo, o si los valores morales que pueden aparecer en los textos? Entonces, es el caso de Eurípides que decía el mismo Sófocles acerca de él. Bueno, él no pinta a los hombres como deberían ser, sino realmente como son. Y al mostrar eso, pues él nos muestra la parte oscura que tenemos los seres humanos y que pueden verse representados en esos personajes, a diferencia de Esquilo, ¿no? Entonces puede mostrarnos la parte más grotesca, digamos, del individuo, y por tanto eso puede ser pernicioso para los jóvenes. En cambio, Esquilo no. Así que pues al fin y al cabo termina ganando Esquilo, y Esquilo es a quien se lleva Dionisos para la tierra, ¿no? Lo saca del Hades, según en esta comedia, ¿no? Que es muy gracioso, además. Bueno, entonces, ¿esto qué nos indica? Eso nos indica que pues sigue la misma cuestión, es la misma cuestión, ¿qué es más importante? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo es su estilo? ¿O cómo es la repercusión social de lo que tiene? Sí, irónicamente lo mismo que vemos hoy en día entre estudios culturales y gente que está más apegada al close reading o al texto en sí, a la lectura del texto en sí. Bueno, entonces Aristófanes se puede decir que es el primer crítico literario de la historia, y es un mismo escritor que lo vemos a lo largo del tiempo también, como los escritores han sido tal vez los mejores críticos literarios que han existido en el planeta, pues. Bueno, podemos ahora sí pasar. Bueno, aquí tenemos que Platón, después, ¿no? Él pues también, él habla también del arte y la mímesis, pero de una manera muy distinta a como lo hará Aristóteles, ¿no? Entonces, todo creo que es muy conocida la idea, supongo que ustedes habrán leído eso, la idea de cómo Platón en sus textos, sobre todo en la República, si mal no recuerdo, como en el libro séptimo, por ahí alrededor de esos libros, él habla y dice acerca habla de los poetas, y dice cómo los poetas deberían ser expulsados de la república porque ellos son perniciosos para la juventud. La república ideal que él diseña, pues ahí no tienen que estar encargados los poetas de los jóvenes, porque pues había la tendencia de que los poetas eran profesores, ¿no? Y formaban a los jóvenes y además los leían o los estudiaban, digamos. Entonces, él decía que había que sacarlos de la república, que los poetas no deberían estar en la república, que deberían ser los filósofos quienes formaran a los jóvenes, no los poetas. Entonces claro, que esta es una pelea que no es que la plantee Platón, ya es anterior, pero pues aquí es donde se hace más famosa, ¿no? Esa polaridad entre filosofía y poesía, que ya pues con los presocráticos existía, al punto de que, por ejemplo, el mismo Heráclito, o Empédocles, o el mismo Pitágoras, ellos no era que estuviesen en contra de la poesía, sino de los poetas, ¿no? Porque ellos usan la poesía para escribir sus textos filosóficos, y también son oscuros. De hecho, a Heráclito le dicen el oscuro, porque pues sus textos son bastante herméticos, pero ellos sí se oponían a la figura del poeta como tal.
había una tensión ahí y para ellos era la formación de la gente tenía que estar, era mediada por un filósofo más no por un poeta. Y Platón pues retoma estas ideas. ¿Por qué él piensa esto? ¿Por qué los poetas son perniciosos para la juventud, para la sociedad? A ver, a ver qué podrían decirme ustedes que no los he hecho hablar hoy, sino que he hablado mucho yo. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será que Platón, bueno, si conocen algo de esto y han leído, me imagino que sí. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿por qué será que Platón no cree que los poetas sean buenos para la sociedad? A ver si alguien sabe, pues. Ya en Paloma, lo que me vale. Por aquí, ¿quién? Ah, gracias. Personas. ¿Quién levantó las manos primero? A ver, oigamos a Erasmo y luego a Joyner. Ahorita leemos los comentarios. A ver, Erasmo. Bien, buenos días para todos. Bueno, esto es parte del eterno debate, ¿no? Desde que nosotros tenemos memoria ya de la civilización occidental. Pues realmente, hasta donde yo recuerdo, Platón decía eso, que los poetas no son perniciosos para la sociedad porque, por decirlo así, su, digamos, su papel o su rol en la sociedad pues no está muy claro y normalmente el estilo de vida que llevan los poetas pues no siempre se está adecuado a las normas sociales o mejor dicho lo que sería el ideal de la república según lo que dice Platón, ¿no? Realmente también el río del corazón humano, por decir así, o el río del inconsciente, pues el poeta, y bueno, lo digo yo también que he tratado de escribir poesía y de vivir en la poesía desde hace casi 15 años, pues el río del inconsciente y de la vida, pues uno trata de cruzarlo a nado, sin ahogarse, en cambio que los filósofos pues como que tienen el puente allí para cruzar ese río, ¿no? Entonces, ese los poetas realmente pues que se precie de ejercer lo que es la poesía y de vivirla pues realmente no siempre vamos a estar de acuerdo en cuanto a lo que es el ideal de la república y pues siempre ha habido esa digamos esa dialéctica, ¿no? Por decirlo así, entre lo que es la razón de la filosofía y la intuición poética, ese conocimiento que llega de golpe y pues el poeta se acerca o está en esa frontera también entre lo que es ver cosas o percibir conocimiento y eso también para quien no esté preparado para ese conocimiento pues lo puede llegar a quemar, a destruir porque siempre se quiere estar en una especie de éxtasis a veces distorsionado por el ego, siempre se cree estar como que dice la cresta de la ola y eso es imposible. Eso es lo que yo Bueno, opino, ¿no? Pero precisamente ahí hay un punto que tú has tocado que tiene que ver con el por qué ellos no son realmente portadores de la verdad o de las verdades. Y es que, bueno, en otros textos platónicos, como por ejemplo el Ión, en el Fedro también, sobre todo en el Ión, él nos va a explicar, bueno, no nos va a explicar a través de los diálogos con Ión, en el Ión. Ión era un rapsoda, entonces él era experto en el conocimiento de Homero, conocía a Homero al derecho y al revés, no solamente pues se lo sabía, sino que también se sabía su texto obviamente, sino que también lo podía analizar muy bien, conocía sus formas, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos en esa conversación, pues obviamente sabemos lo que pasa ahí en ese diálogo entre Sócrates e Ión, y ahí llegan llegan a la conclusión de que pues el poeta realmente no es que maneje la verdad, sino que está inspirado por los dioses, ¿sí? No es que el poeta sea el creador de esas verdades o quien crea realmente los textos o ese análisis de los textos, ¿no? Porque él también lo expresa ahí, que eso es como un imán, el poeta es como un imán y hace que otras personas también sientan esa magia de,
de apegarse al texto o a un escritor y luego analizarlo también de forma, si se quiere, inspirada. Entonces, para que me entiendan mejor, es como que fuese una antena, el poeta es una antena y él simplemente le dicta, las divinidades le dictan lo que él quiere decir, las musas en un momento determinado se conectan con él y él escribe, ¿sí? Pero no es algo que venga de él, sino es algo que se da esporádicamente en momentos de éxtasis, como tú lo decías, y no de forma consecuente. Entonces, no es algo racional. De manera que un poeta no todos los días está en estado de éxtasis y está conectado con las musas o con la divinidad para poder escribir alguna verdad, ¿sí? Porque para que sea algo verdadero y bueno, tiene que estar ligado a tiene que ser inspirado por las musas, ¿sí? Que son las hijas de Zeus, recordemos las 9 musas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que esta es una de las razones por las que, ¿no? Porque hay otras. Una de las razones por las que los poetas no pueden ser los profesores o los formadores de las juventudes, y por qué no deben tener ese papel, porque no es algo que viene de ellos, es algo que viene de afuera, que es esporádico y que no se sabe cuándo viene, porque la inspiración es así, a veces viene, a veces no. Hay gente que puede pasar años sin escribir un poema, bueno, tú lo sabrás bien, Erasmo, pasar años sin escribir un poema o tener la inspiración en el día, un momento, o no tenerla. Bueno, todo eso sucede porque según estas ideas platónicas, pues es así, es como una especie de antena, ¿no? Y además esa antena, él dice que es como pues, eslabones de una cadena, que está la inspiración del dios hacia el poeta, y el poeta pues esto inspira a las personas que oyen, que entran en estado de éxtasis también, y a los críticos. También entran en estado, a los rapsodas o a los aedas, entran también en ese estado de éxtasis. Pero es algo como un imán, como si fuese un imán, que no, que pega una cosa a la otra. Él pone ahí la alegoría de la piedra que llaman el magneto, creo que algo así, dice en el texto, ahorita no recuerdo muy bien. Bueno, entonces esa es una de las razones. Vamos a escuchar ahora a Joyner. Okay. Ajá, ¿se escucha? Sí, hola Joyner. Y ¿Qué yo tal? ¿Cómo también te están? estoy escuchando. Bien, gracias. Ok, ya déjame abrir la cámara. Bueno, profe, bueno, se pueden aducir varias razones, pero yo creo que no podemos perder de vista el hecho de que la filosofía platónica tiene un eje importante que es la idea del bien, la idea del mundo, precisamente la constitución del mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. Entonces, claro, en la medida en que la poesía es una imitación de imitaciones, Tal cual. surge el primer problema. En el gobierno, en la república, que se supone que debe ser gobernada por los filósofos, no puede haber espacio a que unos personajes, unos hombres que no educan conforme a la verdad, sino conforme a imitación de imitaciones, eso vaya a tener un buen término. Por eso es que quienes gobiernan son los filósofos, e inclusive quienes educarían, como que se destrona la posición del poeta como educador, que es una de las cosas que también, por cierto, comenta Jäger en la Paideia. Platón intenta como destronar la función educadora del poeta para dársela al filósofo. Entonces, claro, de hecho, al único que él deja, eso está en el libro 9 y en el 10, al único que él deja es a Homero. Y es que, claro, la fuerza educadora de Homero era increíble, él lo mantiene ahí. El otro hecho también tiene que ver con, usted lo mencionó, el Ión también habla acerca de la locura poética. Claro, habla de cuatro tipos de locura, pero una es la locura poética. Entonces, claro, se vuelve aún más difícil cómo se supone que el que va a gobernar y este arte, bueno, que en ese momento no lo llamaba arte, eso viene después con Aristóteles, ese arte va a provenir de la locura y cómo ese arte que proviene de una locura de los dioses, de lo irracional al fin y al cabo, eh, puede gobernar. Entonces se da el mismo problema. Ojo, el, el, en este caso, Platón
no tenía tantas lecturas alegóricas, sino quizás un poco más moralizantes. Claro que había algo alegórico, porque bueno, las influencias de Platón sin duda están también en los filósofos místicos y mistéricos de la época, como el mismo Heráclito, el mismísimo Pitágoras. O sea, esas influencias están ahí, pero no se puede pensar a Platón de espalda a eso, de espalda al mundo de las ideas. Lo que pasa es que en Platón no está la idea de la poesía como un arte que tú puedes componer, como después va a ser en Aristóteles, pero ya eso es otro punto. Entonces, o sea, para no saltar allá, dejo la respuesta hasta ahí. Ok, muchas gracias, Joiner. Sí, totalmente. Ahí lo que has planteado sobre el mundo de las ideas y el mundo de los conceptos mm, es central. Creo que es lo más importante, que es el tema más importante por el que los poetas no pueden estar dentro de la República o ser formadores de jóvenes. Claro, él va a dejar él dice que algunos de los poetas sí pueden estar, pero son aquellos que hacen himnos a favor de los dioses o que tienen cierta carácter moral bastante marcado en sus obras, ¿sí? De Homero, pues sí, también lo alaba, pero también lo dice que es el mayor mentiroso, ¿no? El mayor mentiroso de los mentirosos. Entonces veamos en la diapositiva lo que tú Sí. dices, porque es central, ¿no? La cuestión de la imitación, que él no la va a ver como, o de la mímesis, como la ve Aristóteles, sino la verá de otra manera. Ya puedes colocar ya te doy la palabra, María, para aprovechar lo que dice Joyner de una vez. Entonces, fíjense, resulta que la literatura, bueno, llamándola así, sabemos que para ellos no se llama literatura, o digamos poesía, que para ese momento, pues, para Aristóteles, para Platón, perdón, es una copia en tercer grado, una copia en tercer grado. Para que, bueno, recordemos que sabemos que no, que hay el mundo de las ideas o el logos es lo esencial, ahí es donde está la verdad, lo bueno y lo verdadero. Está anclado al logos, ¿sí? La razón. Ahí es donde está la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que lo sensible, lo que se observa es una copia de esos conceptos, digámoslo de alguna manera así. La realidad es una idea del concepto. Ajá, tenemos el concepto de triángulo. El mundo de las ideas es perfecto, es un triángulo perfecto. Pero cuando pasa a lo sensible, ese triángulo ya es una copia de algo perfecto, ya no es tan perfecto. Si el poeta habla del triángulo, que está a su vez en el mundo sensible, en lo material, y empieza a hablar del triángulo, ya sería una copia de la copia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estarían mintiendo, ¿no? Porque el mundo de las ideas es donde está la verdad. Al haber una imagen, ¿no? Una representación física de esa verdad que está en el mundo de las ideas, ya ella está falseada. Luego, cuando es escrita, representada en palabras, está doblemente falseada y así sucesivamente. Entonces no te contendrían la verdad, sino que contendrían una mentira, pues sería un espejo de un espejo de un espejo, ¿no? Cada vez más lejos de la verdad. Por tanto, pues no puede la poesía, la que no es para alabar a los dioses, estar como en primer lugar a la hora de la enseñanza, ¿no? O estar ahí sí, como centro de la formación. Entonces, bueno, aquí tenemos también, bueno, obviamente que esto en función de promover una formación que esté en el centro, sea el bien, lo bueno y lo verdadero, que esa es la tríada platónica. Eso tiene que estar ahí porque si no, la sociedad no funciona como debe, ¿no? Entonces, obviamente, al estar nosotros fundando nuestra formación en mentiras o en copias de copias de copias, pues obviamente esto haría promoción de una educación corrompida y por lo tanto desestabilizaría a la polis, ¿no? Entonces, también dice que su poder emocional es demasiado grande y aleja al ciudadano de 2 grados de la verdad, ¿sí? Bueno, entonces del mundo de las ideas. Los aleja en esa medida. De manera que pues también esos arrebatos que puedan haber emocionales relacionados con lo irracional y con ese tipo de locuras que puede promover la poesía, pues también eso es pernicioso para los ciudadanos, ¿no? Creo que por ahí alguien ha nombrado algo así, creo que María Milagros. Bueno, ahora sí vamos a darle la palabra a María Milagros, que ella levantó la mano. Ajá.
Hola, María Como Milagros. que me llamó la atención un ejemplo que Platón utiliza para explicar la teoría de las ideas, que es el ejemplo de la silla, que él explica, por ejemplo, la verdad, que sería como la silla ideal, no se puede tocar, pero el concepto perfecto de silla se adapta al mundo de las ideas. Esta idea es inmutable, verdadera, y ha sido creada por una inteligencia divina que sería el demiurgo. Ujú, Vendría el nivel del objeto, o sea, la copia, y digamos que es la silla que fabrica el carpintero. ujú, El artesano ve la idea y trata de reproducirla en madera, metal. Es una copia de la idea. Es ujú. imperfecta, se puede romper, puede envejecer y está en el mundo físico. Y en la parte del arte eh, sería la copia de la copia. El poeta, el pintor, el artista no ve la idea de silla, sino que ve la silla física que hizo el carpintero y hace un cuadro o un poema con ella. Ujú. Es una imitación de la imitación y está a 3 grados de distancia de la realidad. Así es. Para Platón esto es un engaño. Este, el artista es como alguien que camina con un espejo reflejando cosas, no está creando nada real, solo capturando apariencias. El Exacto. carpintero necesita saber medida, material, etcétera. Conocimiento práctico. El artista solo necesita saber cómo se ve la silla sin entender su esencia o su utilidad. Digamos que el poeta, por ejemplo, nosotros hacemos una interpretación de la realidad. La realidad nunca le va a llegar al lector como es, sino como la vemos nosotros. Ok. Y a su vez él también le dará su propia visión. Ujú, bueno, tal cual, lo has explicado muy bien. Gracias, María Milagros. Ahora, Bueno, sí, ciertamente es así. A ver, ¿alguien más o podemos seguir avanzando? Porque como es larga la clase, después no me da tiempo como la vez pasada. Bueno, ¿alguien más? No. A ver, por aquí algún comentario. Leemos los comentarios. Bueno, aquí Joiner había... perdón, tengo serios problemas de conectividad. Si en algún momento desaparezco, es que se me apagó la computadora que tenía un poquito de batería y ya el teléfono se me apagó, para que Está sepan, bien, por favor. no te preocupes, María Milagros, no hay problema. Bueno, aquí tenemos unos comentarios, dice Joiner, yo ahorita estoy dando las tetomoforias. En esa comedia Eurípides se está ridiculizando al extremo y se hacen críticas fuertes a Medea y Fedra, es divertidísimo. Sí, es bueno leerlo. Sí, pero ahí se apega un poco a Pitágoras y al mismo Heráclito. Gracias por ese comentario. María Milagros dice, para Platón la moral iba por encima de todo y no consideraba que los poetas llevasen una vida guiada por las normas morales. La moral y la verdad estaban por encima de la belleza artística. Sí, bueno, sí. Está lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no? Una tríada donde el punto máximo sería lo verdadero. El Vanelis dice, para él la poesía era, digamos, incompatible con la verdad. Erasmo dice así, es el éxtasis si es que llega o el genio, es cuando se puede, no cuando uno quiere. Es muy difícil de explicar ese impulso de crear, díganle psique inconsciente. Y soy docente de castellano en un colegio de monjas. Está bien. Bueno, también Erasmo dice, sí, así es profesor, y según Jesús González Maestro, en cuanto a la poesía, prima la emoción patológica a la intelección no seológica. Pues sí, ciertamente, la poesía destruye emocionalmente a quienes no pueden comprenderla, según González Maestro. Bueno, bueno, ajá, es también potestad del genio artístico del poeta y su energía, a veces descomunal, en la psique. Joyner añade, lo que pasa es que la palabra moral no existía para los griegos, en ellos era el etos. Bueno, también es cierto. El carácter, la moralía aparece después. Sí, creo que estas palabras pues tienen connotaciones distintas a las que tenemos en la actualidad. Ciertamente, que esos son temas profundos, ¿no? Ahí, pero para entender a ciencia cierta a estos filósofos, pues hay que acudir a estos términos y analizarlos con detalle, ¿no? Porque pues ciertamente no son lo mismo que para nosotros, ¿no? Bueno, vamos entonces a avanzar aquí un poquito.
Tenemos, bueno, aquí esto es lo que venían comentando, ¿no? Esta diapositiva simplemente es una demostración gráfica de lo que ustedes han dicho, ¿no? Entonces, aquí está la escalera de la degradación ontológica para él, ¿no? Entonces, como lo que explicaba Milagros, una copia de la copia. Y el peligro psicológico, la mímesis poética alimenta las pasiones, el llanto, la risa y adormece la parte racional del alma, que por ahí lo mencionaba María Milagros, también lo mencionaba Erasmo, es así. Bueno, entonces este concepto de mímesis, de imitación de la realidad, vamos a ver cómo imitación, como en Aristóteles es otra cosa diferente. Pasemos entonces a hablar ya de Aristóteles y la poética científica, de alguna manera, llamarlo así. Bueno, entonces aquí el Aristóteles con su poética, que es un texto complejo, que no es tan fácil de leer, porque pues me imagino que ya aquí lo conocen varios de los estudiantes, ustedes lo conocen, seguramente ya lo han leído hasta varias veces, y este texto pues no es tan fácil de acceder a él, y eso tiene una razón, y es porque primero es un texto que está muy fragmentado, y que va como hacia adelante y hacia atrás y hay conceptos que no definen muy bien. Bueno, esto dicen los estudiosos de estos textos antiguos que es porque eran apuntes de las clases de Aristóteles. Entonces, como eran apuntes, no era para un libro, para una cuestión que se quería estructurar bien, sino que era algo que no tenía ese fin, sino que eran apuntes que se tomaban de las clases, que él tomaba de sus clases o para hacer sus clases, y que por eso pues tiene esa característica así como tan fragmentaria. Entonces, por eso ese texto pues es difícil también de acceder. Otra cosa que se sabe con respecto a la poética, y es que se cree que se perdió parte de ese libro, una segunda parte donde hablaba de la comedia. También hay alusiones dentro del mismo texto cuando él dice más adelante estudiaremos la comedia o estudiaremos tal cosa, y no está, porque pues se perdió. No se sabe qué pasó con esa parte. También él hace alusiones también a textos que no son conocidos en la actualidad, que no se conservaron o no se han encontrado, que esto también dificulta un poco pues el acceso al texto. Y el hecho de que no existan pues también ciertas definiciones de algunas palabras importantes, como por ejemplo la mímesis o la catarsis, así bien definidas, es porque tal vez estos términos eran bien conocidos en esa época, sobre todo el de mímesis, que ya pues era bien conocido por otros filósofos, entre ellos pues obviamente Platón. Entonces, bueno, Aristóteles sí cambia el paradigma, abandona la visión moral y normativa de Platón para adoptar un enfoque descriptivo y estructural. Claro, no del todo, ¿no? Porque pues ahí vamos a ver que si ustedes leyeron la poética, se darán cuenta que no solamente es una cuestión preceptiva de lo que debe ser la tragedia, digamos, o lo que debe ser las construcciones líricas, poéticas, o la poiesis, sino que también hay un fin. Obviamente, si atendemos las 4 causas aristotélicas, sabemos que todo tiene un fin, ¿no? Hay una cuestión teleológica en todo lo que haga alguien a nivel práctico o a nivel conceptual o noseológico también. Entonces, bueno, su poética no juzga si una obra hace mejores ciudadanos, disecciona cómo está construida. Es el nacimiento de una poética universalista basada en la observación rigurosa del corpus existente. Entonces ahí también podemos ver en la poética que hay una mezcla de cuestiones. No está por un lado lo teórico, ¿sí? Porque él propone una teoría del arte en general, no solamente de la poiesis en cuanto al lenguaje, sino también acerca del arte en general. De hecho, pues este ha sido como un fundamento en las ideas estéticas posteriores. Entonces vemos 2 cuestiones. Por un lado está lo teórico en cuanto a la naturaleza del arte, y por otro lado, bueno, que él no llama arte sino teuné, y por otro lado tenemos que también aplica la cuestión, la función crítica, ¿no? Porque él lo hace con un corpus que ya existe. Entonces él, a partir de un corpus que existe, digamos Edipo Rey, él va a desarrollar su teoría. Entonces hay crítica y hay teoría dentro de esa obra. Entonces sabemos que la poética es el estudio de la poiesis,
¿sí? De la creación de algo, ¿sí? Entonces, bueno, él tomará como su, así como Harold Bloom tenía a Shakespeare como el pináculo del canon o el centro del canon, lo más sobresaliente dentro del canon occidental, pues para Aristóteles es Edipo Rey, sí, que lo pone Sófocles, ajá, ajá, exactamente, y hasta lo pone por encima de las mismas grandes obras homéricas. Bueno, entonces podemos pasar adelante. Bueno, hablemos un poco de las 4 causas aristotélicas. Ustedes las conocen bien seguramente. Tenemos la causa eficiente, la causa material, la causa formal y la causa final. Y a estas 4 causas pues están también en todo lo que es el proceso de creación de una obra poética, ¿sí? O de una obra de arte, ¿sí? El origen, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que surja? ¿De qué está hecho? La causa material. La causa formal, pues cuál es su forma, obviamente, cómo está configurada, y la causa final, para qué sirve. Entonces todo esto él nos lo va a demostrar tomando como ejemplo la tragedia, ¿sí? Ese género. Y ese género, bueno, teniendo en cuenta también lo que decía por ahí Harold Bloom, que pues en ciertas épocas hay ciertos géneros, ¿no? Bueno, en estas épocas de la Grecia clásica, la tragedia tenía un dominio, digamos, era muy importante dentro de los géneros, era uno de los géneros más importantes, y Aristóteles pues les daba bastante importancia, como veremos, ¿no? Sabemos que pues las tragedias se presentaban en las grandes dionisíacas, y que ahorita que viene la Semana Santa, pues sabemos que las grandes dionisíacas estaban muy relacionadas con pues el equinoccio de primavera, y así como la Semana Santa pues se celebra tal cual en la época de las grandes dionisíacas, que tiene que ver con Dionisos, la tragedia. Bueno, no nos podemos meter ahí porque pues aunque es muy interesante no nos da tiempo, pero sí veremos que entonces este texto está construido según las 4 causas aristotélicas, ¿no? Entonces, el origen, ¿no? Digamos, ¿cuál será el origen? A ver, ustedes que leyeron la Poética, ¿no? Me imagino que la leyeron porque, bueno, es un texto esencial, hay que leerlo a juro. Aunque yo sé que algunos ya lo conocen, otros no. Era importante leerlo. Entonces, según lo que leímos, lo que leyeron ustedes ahí, ¿cuál será la causa eficiente del arte en general? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la causa eficiente del arte? Bueno, sabemos que él le llama stecne, ¿sí? Es paralelo, ¿sí? A ver, ¿cuál será esa causa, la causa, el origen, ¿no? Profe, A ver, por ya, aquí. disculpe, no levanté la mano, ya. ¿La Joyner? Esa es la voz de Joyner, ¿sí? Ajá, Joyner. Ahora sí, disculpe que no había levantado la mano, la levanté al final, me pasó. Uh-huh. Bueno, cuando uno comienza al principio de la lectura, digamos, cuando él está planteando el problema, una de las cosas que él comenta a partir de la que se unen todos los géneros que él estudia, es precisamente a través de la imitación, y es Uh-huh. de lo que estamos hablando. Sí, sí, total. Esa es la imitación, la mímesis, esa es esa primera causa, ¿no? Es el deseo de imitar. Entonces, ¿qué será esa imitación para Aristóteles? Esa mímesis. Bueno, esto lo han estudiado también múltiples personas a lo largo del tiempo. Y es que se puede ver desde 2 puntos de vista. Uno, como imitación de la naturaleza, y la otra de la imitación de lo que hay, ¿no? De las acciones humanas, de lo que hay, de lo que se ve, una representación de la realidad, podríamos decir. Entonces, que esa mímesis es representación de la realidad. Esa es una forma de verlo. Y por otro lado, pues hay otra forma de verlo, que yo creo que es la que más, pues me inclinaría yo más a esa forma, y es el hecho de imitar los procesos de creación de la naturaleza, ¿sí? Como la naturaleza crea, igual el poeta crea, ¿sí? O el artista crea. Entonces lo que se imita no tanto es lo que la naturaleza hace, ¿sí? Lo que está en el mundo material, que bueno, hay una parte obviamente, pero lo que se imita más es la forma de actuar de la naturaleza, es decir, la creación, la poiesis como tal.
Entonces, por eso, así como vimos en las 4 causas, él también las observa para los fenómenos de la física, ¿no? De la naturaleza. Eso está ahí, en una semilla, tal, todo lo que pasan esas 4 causas por ejemplo, en una semilla y luego que se convierta en un árbol con sus frutos. O la creación de un objeto también. Eso sucede pues cuando se da el proceso de creación artística, ¿no? De que se imitan se producen, digamos, o se ejecutan esas 4 causas. Entonces esa mímesis es ese deseo de crear, al igual que lo hace la naturaleza. Eso sería el fundamento. Entonces él dice también que pues en ese deseo de imitar uno aprende y siente placer al imitar, ¿no? Entonces este sería como el fundamento de lo que da impulso al deseo de crear algo, ¿no? Una obra de arte o algo en general. Bien, entonces podemos ir a las diapositivas a ver. Bueno, entonces tenemos luego la causa material. Ya veremos estas 4 causas que se irán desarrollando a lo largo, ¿no? del texto. Ustedes van a ver que es así o ya lo han notado. En la siguiente diapositiva, bueno, esto es lo que yo estaba diciendo, ¿no? El arte y la naturaleza. Entonces, fíjense, el natura naturans, ¿sí? O el art imitarum naturam, ¿sí? Estas 2 ideas, entendida como arché, el principio del que brotan las cosas no hechas por el hombre. Está por un lado, sí, la naturaleza. Y por el otro lado, el artista, la actividad creadora del hombre. Entonces, el hombre crea al igual que lo hace la naturaleza. Entonces, la semejanza no es crear copias fieles del aspecto externo, arte realista, ¿no? O es digamos que es una parte. Es una semejanza más profunda entre la acción creadora del artista y la espontaneidad creadora de la naturaleza, rerum magna parens. Entonces, bueno, también esto uno se recuerda mucho esas corrientes, estas corrientes de principios del siglo XX, como el creacionismo con Vicente Huidobro, y cómo el poeta es un dios dentro de su mundo de creación poética. Y es una alegoría, realmente esta forma, una alegoría no, digamos que es una manifestación de esta idea, otra manifestación de esta idea, como realmente el poeta se convierte en un creador dentro de su mundo, teniendo un paralelo al de Dios, ¿sí? Para Vicente Huidobro y el creacionismo y estas vanguardias que tenían estas ideas. Bueno, más adelante, sigamos. Bueno, vamos a leer una parte para concretar esta parte de la mímesis, el arte como que imita la naturaleza, ¿no? Entonces, no se trata de la natura naturata, es decir, del conjunto de todas las cosas naturales, sino de la natura naturans, es decir, de la naturaleza entendida como arché, como principio del que brotan las cosas, no del que han sido hechas por el hombre. De acuerdo con esto, el principio ars imitarum naturam no establece una comparación entre los productos del arte humano y los seres naturales, sino más bien entre la actividad creadora del artista y la espontaneidad creadora de la rerum magna parens, ¿sí? Esto no excluye, claro está, que se den relaciones de semejanza entre las obras de arte y los seres naturales. Pero en primer lugar, esa semejanza no es forzoso entenderla en el sentido del arte realista, como si la misión del arte hubiera de reducirse a crear copias fieles del aspecto externo de los seres naturales. En segundo lugar, y esto es lo más importante, esas relaciones de semejanza son la consecuencia de una semejanza más profunda, la que se da entre acción creadora del artista y la acción creadora de la naturaleza. Bueno, eso tomaba aquí este texto de Martínez y Rodríguez. Bueno, es lo que hemos dicho en palabras más elegantes y más precisas. Bueno, entonces aquí tenemos que, pues sabemos que el arte de imitar, esto para recordar que para Platón el arte de imitar nada tiene que ver con esto, ¿sí? Para comparar. Para Aristóteles es simplemente tomar un papel de creación, como lo hace la naturaleza. Y pues sabemos que para Platón simplemente es un espejismo, ¿sí? Esto es para recordar esto. Más nada. Bueno, más adelante,
Ahora sí, ahora aquí tenemos las imitaciones, que sería la causa eficiente. Entonces, todas las formas de arte son imitaciones, ¿sí? En ese sentido en el que hemos conversado. Pero ¿cómo lo hace? ¿A través de qué forma? A través de qué... Fíjense que hablaríamos aquí de la causa formal y bueno, la otra causa. Tenemos aquí a través de qué medios, qué objetos imita o de qué maneras imita, a través de qué clase de medios imita. Bueno, puede imitar, ahí ustedes lo leen en los primeros capítulos de la poética, sabemos que puede imitar a través de diferentes medios, imita a la naturaleza a través de diferentes medios, puede ser a través del color, de la forma, de la voz, del lenguaje, del ritmo, de la armonía. Todo eso, si ustedes observan, son formas de imitar que están relacionadas con las formas del arte. Si es el color y la forma, pues la pintura. Si es la forma, si es el ritmo, pues a través de la música. Si de la voz y el ritmo, la música. Si es el lenguaje, lo que hoy conocemos por literatura, lenguaje, ritmo, armonía, etcétera. Entonces esa mezcolanza entre esas clases de medios, cuando se usa uno u otro o varios a la vez, pues crean diferentes tipos de obras artísticas. Entonces ahí se diferencia, ¿no? El tipo de medios que se utilizan esas imitaciones. En el caso de la tragedia sabemos que... No, tranquilo. En el caso de la tragedia sabemos que hay varios medios que entran ahí en juego. No solamente pues el lenguaje, el ritmo, la forma, está todo esto, ¿no? Mezclado. Y a la hora de representarla, la tragedia, ¿no? Entran todas ellas ahí casi que a la vez. Entonces tenemos por otra parte que las imitaciones también se diferencian en los objetos, los tipos de objetos que imitan, ¿no? Que imita una obra de arte, ¿qué tipo de objeto imita? Bueno, para Aristóteles imitan acciones que se dividen en dos, ¿no? Para él, entre las viles y las nobles, pueden ser acciones elevadas o acciones inferiores. Tenemos que en el caso de la épica y la tragedia, o la tragedia y la comedia, ¿qué acción imita una tragedia? Una acción, pregunto, ¿qué acción imita una tragedia? ¿Una acción elevada o una acción vil? ¿Qué imita? ¿Qué tipo de acción imita que ejecutan ahí esos personajes? ¿Será vil o será noble o qué me dicen ustedes? No, bueno, es una tendencia a imitar la parte vil de la naturaleza humana en En la la- comedia, según lo que escribe Aristóteles, ¿no? ¿A quién habla? Javier. Ah, hola Javier, que es que no veo. Ajá. Muy bien, gracias Javier. Sí, pues obviamente ahí nos lo menciona el mismo Aristóteles, sabemos que la tragedia imita una acción elevada y la comedia imita una acción vil. Ajá, entonces, ¿por qué será una acción elevada o la épica? La épica también o la epopeya también imitan acciones elevadas, ¿no? Son acciones Heroico. en las que pues vemos que hay una representación de ejecuciones que estos personajes hacen que, aunque veamos cuestiones horrorosas ahí, son acciones elevadas. Finalmente, pues, ¿por qué será? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Edipo imita cómo puede ser una acción elevada a eso que sucede en Edipo? ¿Por qué creen ustedes? A ver qué piensan. A ver, Joyner. Ajá, Ya, ahora sí, sí, lo que pasa es que no había activado la voz. ok. Bueno, bueno, en cuanto al primero, en cuanto a la tragedia, sí, él comenta que hay una similitud entre la epopeya y la tragedia, que es la imitación de acciones nobles. Ahora, en el caso de en el caso de la comedia, sí se representa a los seres humanos peores de lo que son. Pero esto tiene precisamente que ver con el hecho de que la poética a veces se piensa de espaldas a la ética y resulta que son textos que van en conjunto, porque el carácter del héroe va a ser lo que va a determinar si su acción es elevada o si su acción es vil y grosera. Claro, en otros momentos después habla sobre el lenguaje y todo esto, ya eso es otro asunto,
pero en principio lo comenta es a partir del carácter, a partir de las acciones. De hecho, por ahí también viene la etimología de drama. Él distingue entre lo que es drama como acciones, entre lo que son las acciones del héroe y bueno, los resultados de esas acciones. Y esas acciones nobles precisamente van a girar en torno al carácter, que después él lo comenta, el carácter del héroe se evalúa en torno a las decisiones que toma. Y después entonces, cuando habla de la comedia, ahí me gusta una diferencia de traducción que se hace, porque por lo menos el caso de la traducción de Capelletti, él dice que la comedia es una forma, perdón, una forma de lo risible que no hace daño. Pero Mm. García Vaca traduce eso como una forma de lo ridículo que no daña ni hace mal. Entonces, claro, los hechos ridículos o risibles no pueden entenderse como acciones elevadas. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, aquello importante que tú has mencionado y que has explicado muy bien es el hecho de que, bueno, las acciones elevadas, tanto en la tragedia como en la épica, pues, ¿qué sucede? Que son seres que son mejores que nosotros o mejores que el resto de la sociedad y que a los que les suceden cosas terribles, ¿no? Y que toman decisiones, justamente estos caracteres toman decisiones bueno, que al final nos llevan al equilibrio de lo social, ¿no? Como pasa con Edipo, ¿no? Que sabemos que él está buscando un asesino que es el mismo, ¿sí? El asesino de su padre está buscando a ese asesino y es el mismo. Y él promete desde un inicio, bueno, para que lo vean de una forma más material, que él a esa persona, a ese asesino, cuando lo encuentre, pues lo va a exiliar y todo aquello y le va a imponer un castigo. Y cuando él descubre que él es el mismo asesino, pues él se impone ese castigo. Él hace que él se ejecuta ese castigo sobre sí mismo. No se esconde o no manipula la situación para verse libre del castigo, por decir algo. Y sabemos que, bueno, que según Aristóteles son seres mejores que nosotros porque están en una categoría moral, digamos, más alta y pertenecen también a unas clases sociales altas, si se quiere, para eso, como Aristóteles lo ve, o los héroes que tienen un linaje divino, y pues obviamente les suceden cosas horribles, esto los eleva, ¿no? Porque ellos se enfrentan a estas situaciones horribles, entonces son acciones elevadas desde ese punto de vista, ¿no? Y esa es el tipo de acción que imita la tragedia. Igual pasa con la épica, son seres que son mejores que nosotros, a los que están sometidos a peripecias y a situaciones adversas, pero que de cierta manera pues tienen una función social también. Bueno, vamos a escuchar a Javier, que tiene ahí la mano levantada. Sí, era un poco para, digamos, reforzar esto, ¿no? Que digamos, la diferencia entre lo que tiene que provocar, que en realidad es el fin último en este caso, la poesía en esa época y de la literatura ahora en general, es provocar algo en el espectador, ¿no? Y algo importante que menciona Aristóteles es la función social de la tragedia. Para él, la tragedia tiene una función social y además tiene una función estética. Y esa función es justamente, esto ya más desde el punto de vista psicológico, provocar catarsis, o sea, provocar como un descargo de esas emociones. Entonces, a través de la compasión, el eleos y el temor o phobos, se lleva a cabo esa, digamos, se cumple esa función de purgar lo que nos genera, en este caso sería tanto en la epopeya como en la tragedia, sería el protagonista o el héroe, que sería que lo menciona él también ahí, la compasión, el miedo o el temor, y el resultado sería esa liberación emocional de nosotros como espectadores, por ejemplo, que nos pasa actualmente, incluso al ver una película, considerando el guión como un producto de arte desde lo literario, ¿no? Uh -huh. Entonces, también en función de eso es que plantea esta diferencia entre la comedia y la tragedia y la epopeya. Sí, sí, ya más adelante vamos a hablar de la catarsis y de esa función, si se quiere, tanto social como sí, una función social y si se quiere psicológica o emocional. Bueno, pasemos, vamos, a nadie más va a conversar, ¿no? Va a decir algo. Bueno, vamos a seguir aquí con las diapositivas. Entonces, vamos
avanzar. Teníamos que, entonces, imitan en los objetos. Sabemos que se imitan acciones viles o nobles. Las viles, que no comentamos mucho, pues ustedes comentaron un poco más, ellas imitan en las comedias, ¿no? Y esto está muy relacionado con imitación de seres que son de los bajos mundos, ¿no? No son personas mejores que nosotros, bueno, en el sentido de la época, no son de mejor situación económica y si se quiere que están ligados a familias relacionadas con divinidades y todo aquello, sino que son seres comunes del pueblo, ¿no? Entonces, que si se imita, no sé, un borracho, se imita a un loco, se imita a un esclavo, se imita a una mujer, también podría ser, que podría, temas femeninos también están muy ligados ahí con las comedias, entonces son seres inferiores que del vulgo, digámoslo de alguna manera. Y ahí está lo grotesco muy exaltado dentro de estas comedias. Con otro, pues también hay un fin, si se quiere, catártico, pero a través de la risa, ¿no? Porque, bueno, recordemos que en las grandes dionisíacas se celebraban, se representaban las tragedias, pero había se intercalaba, ¿no? Presentaban 3 tragedias, creo que era, y luego una comedia. Entonces el público observaba, estaba en ese punto emocional alterado, digamos, fuerte, que produce una tragedia, y más bien verla representada, pues más aún. Y por otro lado venía otro tipo de descarga emocional a través de la risa con las representaciones de las comedias que sabemos que eran bastante grotescas en cuanto a la vestimenta de los actores y bueno, la representación en sí. Tenemos por otro lado pues en las maneras o el modo, ¿sí? Cómo se representa cada objeto. Bueno, entonces aquí estaríamos como en el terreno también de los géneros, de qué manera se va a representar ese objeto, de qué manera se va a representar esa acción a través de unas estructuras de tipo épico, a través de ditirambos, de jambos, que son estructuras métricas relacionadas con diferentes géneros, digámoslo de alguna manera. ¿Cómo? ¿De qué modo voy a representar esa acción? ¿No? Porque además, fíjense que pues en esta parte estaríamos entrando un poco hacia la delimitación de los géneros. Pero claro, eso lo veremos en la siguiente clase, no, sino en la última, el tema de los géneros, pero aquí ya esto se empieza a plantear. Bueno, sigamos adelante por el tiempo. Bueno, entonces la tragedia, aquí bueno, una definición de tragedia que vemos en la poética. La tragedia es pues la imitación de una acción, ¿sí? En un lenguaje condimentado, usando una clase de condimento en distintas partes. Bueno, eso de condimento depende de la traducción que uno esté manejando. Seria y completa y de cierta dimensión, con personajes que actúan no mediante una narración, ¿sí? Aquí sería el modo, ¿no? Ellos actúan, ellos hablan por sí mismos la mayoría del tiempo, el coro habla por sí mismo, entonces actúan no mediante una narración, sino mediante la toma de la palabra, del diálogo, ¿sí? Entonces esto estaríamos aquí en el punto del modo. También se lleva a cabo mediante la compasión, lleva a cabo mediante la compasión y el temor, la purificación de las pasiones, es decir, tiene una función. Fíjense que ahí estarían las 4 causas aristotélicas, ¿no? Es una imitación, la primera causa, lo hace, de qué forma lo hace, de qué material lo hace, con un lenguaje específico, adecuado para cada uno de esos caracteres o personajes, cómo sería su forma, sería completa y de cierta dimensión. Claro, esto tiene que ver con la idea de lo bello que tiene Aristóteles. No sé si me dé chance de hablar de ello, pero sí sabemos que él dice que lo bello tiene que ser algo que uno que tenga una proporción y una armonía específica, ¿no? Una proporción específica y que tenga, ¿cómo se llama esto? Proporciones específicas, pero que se pueda ver de una sola mirada. Es decir, si es demasiado grande o demasiado pequeño, no estaría dentro de los parámetros de lo bello, porque no lo podemos observar en su total dimensión. Por eso para él la tragedia es el género más excelso, el que él coloca en el pináculo de lo bello, de lo más perfecto en cuanto a creaciones con el lenguaje, porque uno la puede ver de un solo golpe, ¿sí? Uno la puede leer de una.
no como una epopeya que son muchas peripecias, muchos cantos y que no se puede abarcar de una sola vez, ¿no? Para crear ese impacto, si se quiere, emocional. El impacto emocional viene dado precisamente por la dimensión que tiene la tragedia, que sabemos que para él tiene que ser un ciclo solar o alrededor de eso. Si miramos, claro, él se apega mucho a Edipo a las tragedias de Sófocles, pero porque sabemos que hay otras que no tienen ese rango tan cerrado de un ciclo solar en el que se dan todos los hechos, sino que puede ser un poco más, ¿no? O sí, un poco más de un ciclo solar. Bueno, entonces fíjense, con personajes que actúan, esto tiene que ver con el modo, ¿no? Con esa estructura que tiene la obra. Los personajes hablan entre sí, hay diálogo, no como en la épica que hay un narrador, o en la epopeya que hay un narrador, ¿sí? Entonces, aquí estarían las cuatro causas en una. Bueno, aquí en una sola lámina, viendo la tragedia desde ese punto de vista. Bueno, podemos avanzar. Vamos ahora sí con el concepto de catarsis porque es bastante importante. Eh, bueno, ya por ahí Javier lo mencionaba, y es que aquí tenemos ya la función, lo final, ¿no? El fin. ¿Cuál es el fin? El fin de la tragedia, y entonces esa función que tiene. Y pues tiene que ver obviamente con la purificación de pasiones mediante esas dos emociones, el terror o el temor y la compasión, Fobos y Eleos, esas dos, que son pareciera que opuestas, pero son en extremos, ellas pueden ser pues nocivas para los humanos. Y si las tenemos dentro de nosotros, pues nos desequilibran de alguna manera. Entonces, vamos a leer aquí lo que dice la poética. Pueden nacer de la puesta en escena, pero también es posible que nazcan del propio entramado de los hechos, lo cual es preferible y propio de un poeta mejor. Bueno, aquí Aristóteles nos dice que estas sensaciones, el hecho de que el espectador sienta mucha compasión por esos personajes que no se merecen eso que les está pasando, o mucho miedo porque me puede pasar a mí, si les pasa a ellos que son mejores que yo, pues a mí también me puede pasar. Y eso lo ve uno cuando está mirando una película del género dramático. ¿Sí? Les pasa eso a los personajes, uno siente tanto compasión por ellos como temor. Claro, si el personaje es noble, ¿no? Porque si es un personaje malvado, uno no siente compasión. Pero si es un personaje noble, uno la siente, siente ese temor, ese miedo. Ajá, pero Aristóteles nos dice que eso puede surgir de la puesta en escena. A ver, para que entendamos esto, supongamos que yo veo una película con escenas gore, ¿sí? Con escenas muy fuertes, que tengan sangre, que tengan matanzas, que tengan cosas así impresionantes y que le pasan a un personaje que no se lo merece. Entonces, ¿qué pasa? Que la puesta en escena me produce el temor y la compasión. Eso es una cosa que se da en ese género, se da. Pero para Aristóteles dice que lo mejor es que esa compasión y ese temor nazcan del entramado de los hechos, es decir, de la trama. Que la trama sea la que me genere esas sensaciones. Cuando eso es así, esas sensaciones son más profundas y lo podemos ver en el cine. Supongamos, a ver, yo vi una película anteayer, que se llama Valor Sentimental, creo que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Yo la vi. Entonces, si uno ve esa película, no sé si la han visto, bueno, véanla, ahí está esto. Uno puede sentir compasión y miedo por esos personajes, pero esa compasión y miedo que uno siente por ellos no viene dada por la puesta en escena, sino viene dada por la trama y cómo esos personajes encarnan de forma muy verosímil esas acciones. Cuando eso se produce en el observador de la película, se genera catarsis, pero es una catarsis, si se quiere, más pura, que se da por la consecución de las acciones, no por lo que yo veo representado. Ajá, es preferible, dice Aristóteles, aquí ya vemos que para él lo más importante dentro de una obra es la trama. En cambio, el procurar estos sentimientos a través de la puesta en escena es menos propio del arte y requiere gastos para el montaje, dice él.
y aquellos que mediante la puesta en escena procuran no lo temible, sino lo prodigioso, nada tienen que ver con la tragedia, ya que no hay que buscar en la tragedia todo tipo de placer, sino el que le es propio. Y puesto que el poeta debe proporcionar por medio de la imitación el placer derivado de la compasión y el temor, es evidente que ello ha de estribar en los hechos. Bueno, ahí está dicho en esas palabras lo que les he comentado y ejemplificado de alguna manera. Bueno, puedes avanzar. Bueno, aquí tenemos que la catarsis ese concepto que pues era conocido en la época de Aristóteles y que por eso tal vez él no tampoco lo explica mucho ahí, porque eso era ya algo conocido, pues se ve como desde dos puntos de vista, ¿no? En un contexto religioso y en un contexto médico. Entonces, desde un punto de vista religioso, existían ceremonias y ritos que ellos permitían una purificación desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Para sacar lo oscuro que había dentro de los seres humanos a través de diferentes ritos. La tragedia sabemos que tiene una relación con ritos antiguos dionisíacos y que ellos pues tenían ese principio, si se quiere, de purificación de ciertas, de las pasiones, ¿no? Del patos y de todo lo que, de ese tipo de emociones internas poderosas, que tenían que ser manejadas de cierta manera para encontrar un equilibrio. Entonces, este significado moral, bueno, el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX es esa como la idea que se tiene de lo que puede ser como se veía la catarsis, ¿no? Y también pues para los griegos también estaba. Y por otro lado, pues en el contexto médico también se ve como un concepto en el que se habla de purgación o eliminación de sustancias nocivas para el organismo, en un sentido terapéutico. Claro, sabemos que la catarsis que tiene que ver con purga, ¿no? Con la purgación de algo, hay un sentido estrictamente físico, como cuando uno se toma un purgante y expulsa lo que uno no le sirve, ¿no? Lo bota. Esto en un sentido físico, pero también está en un sentido terapéutico psicológico, que también pues nos permite canalizar emociones que si no canalizamos nos pueden producir enfermedades mentales, como por ejemplo el miedo o exceso de compasión, también que nos puede llevar a depresiones y cosas de estas, ¿no? Entonces está esas dos vertientes, por un lado lo sagrado, lo místico, lo que tiene que ver con el espíritu, por el otro lado lo corporal, o más aún lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo terapéutico en el sentido del equilibrio mental. Entonces, claro, uno dice, si esta es la función que tienen estos textos. Esa función no solamente es a nivel individual, sino es a nivel del individuo como tal, sino a nivel social. ¿Por qué? Porque pues también aquí sabemos que hay una cuestión de tipo ético, porque se busca que con estas emociones se mantenga equilibrado el pueblo. El pueblo se mantiene equilibrado y no se sale de forma estrepitosa de sus límites. ¿Sí? Si a unos seres mejores les pasa eso, si no obedecen los designios de los dioses, ¿qué me pasará a mí si no lo sigo? Sabemos que Edipo sufría del hibris, como le suele pasar a los héroes o a los antihéroes. El hibris es el orgullo desmedido. Entonces, él pensaba que él podía ir por encima del designio de los dioses, intentó ir en contra del designio de los dioses. Ahora, yo como individuo normal del pueblo, si veo que a Edipo le pasó eso por ir en contra del designio de los dioses, de su destino, y que quiso manipular eso, ¿qué me pasaría a mí? Que soy un ser común y corriente, si yo intento ir en contra de la voluntad de los dioses. Pues algo peor, de manera que eso me mantiene a mí controlado, a no actuar de manera desmedida ante una situación. Entonces, eso ayuda a mantener a los pueblos, si se quiere, controlados también, ¿sí? O equilibrados para que no cometan acciones que sean dañinas para la sociedad. Bueno, podemos avanzar. ¿Alguien quiere apuntar algo sobre la catarsis? ¿Alguien quiere agregar algo? No sé. Ajá, hay comentarios. Vamos a leer los comentarios y le damos la palabra a Joner para que nos ayuden un poco a mejorar esa idea de catarsis. Aquí vamos a ver. Ajá, aunque Homero representó a Tercites y en esa imagen también está fundamentada la comedia, es cierto. Sí, Tercites aparece en la Ilíada, ¿no?
Ajá, tenemos aquí Erasmo Sayago. Esa intuición de captar de una vez la emoción esencial de la tragedia tiene relación con el arte poético de la India, según René Daumal. El poeta, según este arte poético, debe escribir para que esa llama de la emoción nazca. Tiene que tener un sabor, raza, completo, un sabor completo ese poema. Y debe ser total y lo más simple, como cuando degustamos un plato complejo. Pues sí, esa es muy buena la alegoría, ¿no? Tiene que tener sí, como un ser total en cada bocado. Ah, exactamente. Bueno, bien. Ajá, vamos a oír ahora sí a Joyner. A ver, Joyner, te escuchamos. Ok, profesor, sí que hay unas puntualizaciones que a mí me parecen muy oportunas que hace Capelletti, que vienen al caso, ¿no? La primera, bueno, en este caso es la segunda para él, pero es la primera que menciono yo, que no solamente se utiliza la catarsis en los términos de compasión y temor para purificar todas las pasiones, sino que él dice que los temores, las pasiones que se purifican o que se purgan en estos casos son solamente esas dos. Y que por consiguiente, él dice que la purgación o la purificación de las pasiones no se puede confundir con la aniquilación de las pasiones. O sea, no es que el temor va a desaparecer ni que la compasión va a Vale. desaparecer. Se trata es precisamente como de darles un carácter diferente, una experiencia vivencial diferente. Claro, Aristóteles jamás hubiese dicho algo como experiencia vivencial porque eso no existía. Es una forma que tenemos para entenderlo en la actualidad. Y el otro elemento, a ver, lo tengo por aquí. Ah, ya que se me escapó. Ahí se me fue. Bueno, Ya, mientras, ya, ya. ya, Sí, sí, ya busco el otro elemento. ya. Adel- sí, adelante, profe, que se me escapó y yo Ah, lo bueno, tenía por aquí en el libro y se me fue. mientras lo encuentras, vamos comentando lo que has dicho anteriormente. Claro, aunque en la poética no nos dice ciertamente eso de que se van a expurgar del todo esas pasiones, la compasión y el miedo, no lo dice como tal, son interpretaciones que hacen posteriores. Sí, tiene mucho sentido, realmente no es algo que sabemos que las emociones no se quitan de un día para otro, uno siente miedo, lo va a sentir toda la vida de miedo, pero la cuestión es que eso se canalice, ¿no? Que eso se purgue o se transforme, pero que no nos apodere, que no se adueñe de nosotros, ni una compasión excesiva por lo que le pasa al otro, que puede ser nociva también, ni tampoco un miedo excesivo, sino que es algo que pues se va transformando, que se va canalizando a través de este tipo de actividades, ¿no? En el caso de la observación de una tragedia. O en nuestro caso contemporáneo, claro, nosotros todo esto lo analizamos desde nuestro punto de vista contemporáneo, que ciertamente mucha lejanía tiene de la época de Aristóteles, pero intentamos hacerlo. Este, nosotros, pues, cuando vemos películas, igual nos pasa. Hay una catarsis cuando vemos una película que tenga escenas muy violentas, a la gente que le gusta ver esto, que le gusta ver gore, o que le gusta ver el body horror, ahí hay una suerte de catarsis, ¿sí? Que se da. O también en el cine dramático se da esa suerte de catarsis también. Entonces este tipo de creaciones que hay en la cultura tienen unas funciones también de tipo psicológico. Uno dice, no, me voy a desestresar, voy a ver aquí, no sé, la sustancia. Entonces, hay una serie de purgación. Uno no se da cuenta, pero eso nos ayuda psicológicamente, de cierta manera, ¿sí? Bueno, ajá, ¿ya te acordaste, Joyner? Ah, Sí, Evangelis. sí, profe. Bueno, vamos a leer aquí Evangelis y luego tú. Evangelis, perdón. Perdón. La catarsis ayuda a que las emociones se vuelvan de alguna manera racionales. Bueno, también, sí, es una manera de verlo, sí. Como que se conceptualizan un poco. Y ahora no se le fue la luz. Va a haber el hereditario para desestresarse. Bueno, está bien. Una buena opción. Esa es una buena opción. Ahora sí, Join. Sí, no, el otro elemento que es que dentro de toda la obra de Aristóteles, las palabras con
que tienen que ver con términos médicos van a ser muy importantes porque precisamente creo que era su papá el que era médico, su papá o su abuelo. Sé que él viene de una descendencia de médicos y el vocabulario médico va a ser importante. Entonces, claro, hay algunos comentaristas que se inclinan hacia la traducción en términos de lo religioso, que bueno, quizás sería una manera más platónica de mirarlo y no porque no hubiese religión en Aristóteles, porque bueno, sí, lo vemos bien, sí la había, Mm. pero en el caso de particular de la palabra catarsis, es más probable que haya una inclinación hacia el término médico que hacia el término religioso. Eso era lo que iba a comentar. Ah, bueno, gracias por ese aporte. Fíjate que eso es importante tenerlo en cuenta y habría que analizarlo bien, ¿no? Ver esa relación entre los términos médicos teniendo en cuenta esa herencia y bueno, creo que, no sé, uno tendría que pensar muy bien esto a ver hasta qué punto está desligado en una época como esa lo médico de lo místico, ¿sí? En qué punto están diferenciados, ¿no? Porque en nuestra época, muy diferenciados, en esa época no sé, ¿no? ¿Qué frontera había ahí? Yo creo que era mucho más difusa de lo que nosotros podamos pensar, ¿no? Pero bueno, los expertos Sí, en sí, estas cosas pues tendrán más información al respecto. Gracias, Joiner, es sí, un buen sí. dato. Sí, profe, hay trabajos, ya hay trabajos sobre eso. De hecho, por eso fue que lo perdí, porque estaba buscando, no recordaba dónde lo leí, y fue Jäger el que lo comentó. Porque Ok. claro, la lectura de Aristóteles después de Jäger se transforma por completo y hay muchísimas cosas que Sí, sin duda alguna le debemos. Y sí, claro, esa frontera no estaba por lo menos hasta cierta época, no estaba tan difusa. Lo que pasa es sí, que, claro, para cerrar aquí rapidito, porque sé que el tiempo no nos sí, apremia. sí, sí. O sea, cuando Aristóteles, o sea, los filólogos piensan que la poética aparece aproximadamente en el 325. Ujú. Esto no es casual porque la guerra del Peloponeso empieza en el 431, justo cuando se representa Medea, y termina en el 404. 2 años antes ya habían muerto Sófocles y Eurípides. Entonces la hegemonía ateniense cae y cuando mueren ellos dos, ya la tragedia no era lo mismo que antes. Cuando Aristóteles escribe, ya ni Sófocles ni Eurípides estaban vivos y ya la tragedia se estaba convirtiendo en otra cosa y digamos que parte de las cosas que estaban sucediendo era una especie de desacralización de los lugares, los espacios y los géneros que anteriormente tenían un mayor grado de sacralidad. Ujú. Hay algo de eso por ahí presente. Sí, sí, totalmente. Esto es muy interesante ver también como las etapas que tiene la tragedia y su auge y caída y cómo esto tiene mucha relación con los procesos históricos que se están dando en ese momento y con el auge de Atenas, la caída o el hecho de que Atenas ya no sea tan importante como antes. Todo esto es muy interesante de saber y para entender también los procesos que tiene este género y cómo se va transformando, ¿no? Luego en esas etapas por las que va pasando la tragedia. Bueno, vamos a seguir, gracias por tus aportes. Vamos a seguir por aquí porque pues ya la clase casi que se va a acabar otra vez. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la fábula o la trama, a leer algunos fragmentos aquí de la poética porque pues el centro de todo esto es la trama o la fábula. La tragedia es imitación no de hombres, sino de acciones y de la vida. Tanto la felicidad como la desgracia estriban en la acción y el fin es en un cierto tipo de acción. El fin es en un cierto tipo de acción, no una cualidad. De modo que los hechos, es decir, el argumento, constituye el fin de la tragedia y el fin es lo más importante de todo. Bueno, o sea que también fíjense que no solamente está esa causa final está relacionada muchísimo con la tragedia, con la trama. ¿Por qué? Porque la trama es la que la que realmente ese tejido de los hechos, que sean verosímiles y que, bueno, que tengan una lógica interna. Eso es lo que va a producir la compasión y el temor, es decir, la catarsis de esas emociones. Por eso, o sea, el fin de la tragedia está anclado a la construcción de la trama, ¿sí?
es lo más importante, más que la representación de la misma tragedia, más que toda la cuestión de los coros y de la música que acompaña la tragedia o de la vestimenta, etcétera. Entonces, es imitación de una acción acabada y completa que tenga cierta extensión. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, pues puede darse algo completo que no tenga puede darse algo completo que no tenga ninguna extensión. Completo es aquello que tiene principio, medio y fin. Bueno, esto es algo importantísimo dentro de la poética aristotélica y que, bueno, ha influenciado muchísimo el resto de estudios literarios que vienen en los siglos siguientes y bueno, desde que aparece en Occidente la poética, ¿no? Porque pues más o menos en el siglo XIII y en el Renacimiento es cuando se empieza a estudiar realmente este texto. Aquello de que algo que es completo tiene un principio, un medio y un fin. O sea, tiene que tener eso. Como que lo que nos enseñaban en la escuela, que los cuentos tienen que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Es lo mismo. Eso sigue hasta el sol de hoy. Eh, Claro, sabemos que, bueno, para la tragedia tiene que tenerlo igualito, así tiene que tener esa forma. Entonces, lo bello, sea un ser vivo o cualquier acción que esté compuesta de partes, no solo debe tener tales partes ordenadas, sino que también debe tener un tamaño que no sea aleatorio, ya que la belleza depende del tamaño y el orden. Y por ello, fíjense, esto es importantísimo. La belleza, que esto es la estética, como bases de la estética, del estudio de la estética. La belleza, la belleza depende del tamaño y del orden. Por ello, un ser vivo no puede ser bello si es muy pequeño, pues la visión se vuelve confusa cuando su duración se aproxima a la de un instante imperceptible o muy grande. Entonces, la acción y la trama, sí, la acción que tiene que desarrollarse a través de la trama con sus partes, tienen que estar ordenadas. Esas, no solo tienen que estar ordenadas, sino que tienen que tener una proporción específica. No puede ser ni demasiado extensa esa obra, ni demasiado corta, porque no estaría dentro de esos parámetros de lo bello. Y tiene que estar ordenada. Entonces, aquí tenemos que hay lineamientos en cuanto a lo que debe ser algo. ¿Se acuerdan de la función del crítico que tiene esa función postulativa de lo que debe ser una obra literaria? Y aquí nos está diciendo lo que debe ser una obra de arte para que sea bella completamente. Ni muy pequeña, ni muy extensa. Y tiene que estar ordenada. Es decir, tiene que tener una organización interna que permita la producción o que refleje, digamos, la verosimilitud, que es una idea esencial también para Aristóteles y para luego otros como Horacio. Y también esta idea del orden, de las partes, la organización y la armonía serán esenciales para poder apreciar o para poder hacer que ingrese al canon una obra. Bueno, sigamos adelante. Entonces, lo bello, sea un ser vivo, cualquier acción que esté con... ay, yo como que copié esto mismo. Sí, un pedacito aquí más largo. Ajá. Por ello, un ser vivo no puede ser bello si es muy pequeño, pues la visión se vuelve confusa cuando su duración se aproxima a la de un instante imperceptible o muy grande, pues la visión no se da al mismo tiempo, sino que los que observan pierden de vista la unidad y la totalidad. Entonces, unidad, totalidad, proporción, armonía, orden. Por ejemplo, si un ser vivo midiese 10.000 estadios, en consecuencia, lo mismo que es preciso que los cuerpos y los seres vivos tengan un tamaño, pero este debe ser abarcable con la vista. Así también los argumentos han de tener una duración que pueda retenerse en la memoria. Entonces, bueno, aquí está la cita más larga, disculpen ahí el enredo. Pero lo que sí es importante con respecto a la trama, a la elaboración de la trama, dice que debe tener una duración que pueda retenerse en la memoria. Si uno no puede retener los argumentos en la memoria, quiere decir que ella no está amoldada hacia los parámetros de lo bello que él consideraba, ¿sí? Entonces, por eso uno cuando recuerda a Edipo, a Medea, bueno, a cualquiera de esas tragedias, uno tiene que tener, uno recuerda, ¡pum!, el argumento. ¿Por qué? Porque tiene una proporción perfecta. Bueno, podemos avanzar. Bueno, esto es otro tema que toca aquí la poética
que ya se nos acabó la clase, nos quedan 5 minuticos, está otro elemento. Y, bueno, ahí nos da chancecito. Entonces, el poeta frente al historiador. Aquí, bueno, tenemos esa contraparte entre el poeta y el filósofo que ya hablamos al principio de la clase, ¿no? Esa lucha que existía entre el poeta y el filósofo. Ahora aquí, pues, Aristóteles nos presenta esos dos señores, ¿no? Enfrentados, pero es importante traerlos a colación porque nos va a hablar del tema de la verosimilitud a través de esto. Entonces tenemos, por una parte, el historiador. ¿Qué pasa? La misión del historiador es contar lo que ha sucedido, ¿sí? O lo que sucede o lo que ha sucedido. Es decir, se enfoca en lo particular. En cambio, el poeta, la misión del poeta no es contar lo sucedido, sino lo que podría suceder, ¿sí? Es decir, y además se enfoca en lo universal, en lo posible, en lo creíble, en lo verosímil o lo necesario. A veces tomando elementos particulares, pero que en realidad los tienen una proyección universal. Entonces, la historia, el discurso histórico es particular de un hecho específico. Y lo que se demuestra, lo que se expone, lo que se expresa en lo poético, digamos, o no en lo poético, en las creaciones poéticas, vendría siendo lo universal a partir de algo particular, pero hay valores universales que son comunes a muchos momentos y lugares. Ahora bien, esto de lo que podría suceder, ¿qué quiere decir? Entonces, fíjense que la literatura en general, como la entendemos hoy en día, nos cuenta cosas que podrían suceder, pero que no han sucedido, que son posibles, y aunque no las veamos retratadas en la realidad, pero que podrían ser. ¿Qué es lo que importa aquí? No importa tanto que en la realidad no veamos, por ejemplo, a ver, una distopía tipo Blade Runner, no la veamos hoy en día, no la vemos, no está en la realidad, pero podría suceder, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? No es que pueda o no pueda suceder, que sea imposible o no imposible, el tema es que se haga verosímil, que dentro del texto haya verosimilitud interna, independientemente de lo que quiera mostrarnos ahí, independientemente de que eso pueda ser o no pueda ser, que tenga posibilidad de suceder, pero que no suceda. Lo que importa es cómo se cuenta, cómo se arma la trama. Si esa trama es completamente verosímil, es decir, están hilados de manera coherente y lógica los hechos que se dan en la trama, esto quiere decir que es factible para la literatura. En la literatura es así. No sé si me captan la idea. En cambio, el historiador cuenta algo que ha pasado, ¿sí? Desde su punto de vista. Así le agregue ficción o no le agregue ficción, es algo que pasó, es un hecho particular que pasó, que ya se dio en la realidad. En cambio, en la literatura es algo que se podría dar, pero que tiene como factor importante lo verosímil. Creo que por ahí hay una idea, como aquella que dice que puede ser imposible, pero verosímil. Mejor eso a que sea posible, pero inverosímil, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. A ver, cuando vemos una película y uno mira esa película y entonces uno dice, bueno, esto, pensemos en, a ver, ¿qué película? En Game of Thrones, en algún capítulo en los que uno ve que sí, dentro de ese mundo todo eso tiene verosimilitud y uno lo asume como tal. Uno sabe que eso podría pasar, eso que está ahí podría pasar, pero adentro tiene que existir verosimilitud. Cuando uno ve que no hay verosimilitud, uno dice, epa, aquí pasa algo, aquí hay algo que no me cuadra. Por ejemplo, si vemos que sucede un Deus ex machina en la serie, uno entra en esa situación en la que uno dice, no, esto no es verosímil. A ver, ejemplo. Está Jon Snow rodeado por los, ¿cómo está que se llamaban? Los esqueletos estos del caballero los zombies, sí. Entonces él está rodeado ahí de nieve y hay creo que un pozo así que está medio congelado y él lo van a matar ahí esos zombies. Y él está ahí, ya uno dice, mataron a Jon Snow, porque eso es lo que me dice la consecución de los hechos. Pero de repente aparece un Deus ex machina
y es que aparece alguien en un caballo de la nada, creo que era un tío, y entonces él aparece y pum, 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 lo salva. Está lejísimo, en un lugar muy apartado en el norte. Y de repente, en el preciso momento en el que iba a ser asesinado, aparece ese personaje y lo salva. Bueno, ese es un Deus ex machina, que sabemos que eso de qué viene. Eso viene de que en la representación de la tragedia, pues tenían unos mecanismos, unas poleas en las que aparecía un dios y salvaba a un individuo en un momento en el que iba a morir, como pasa con Medea en el final de Medea. Hay un Deus ex machina. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ahí ha perdido verosimilitud la historia. No es que pueda suceder o no pueda suceder, es el hecho de que esté bien contado con verosimilitud. Ahí pierde verosimilitud y uno como individuo empieza a decir, esta trama tiene problemas. O si vamos al final, uno empieza a hacer otros análisis y uno empieza a decir, no hay verosimilitud. Si un personaje o un carácter, como lo traducen de los textos aristotélicos, se transforma de un día para otro de bueno en malo, ahí no hay verosimilitud, como puede suceder con, no sé, con esta Daenerys, ¿sí? Que se transforma de un día para otro, de ser muy buena y muy salvadora de la gente, se convierte en una tirana, pero pasa de una manera abrupta. Ahí pierde verosimilitud. Bueno, entonces podemos avanzar. Creo que ya, bueno. Entonces aquí con respecto a la épica y a la tragedia, hace unas diferenciaciones. Otro tema que está aquí muy presente, ese estudio que presenta Aristóteles. Entonces dice acerca de la poesía narrativa, que aquí tenemos que tener en cuenta algo. Recordemos que se imita una acción, ¿verdad? ¿Qué acción se imita? Se imita una acción noble, que es la de un héroe en una guerra, en la guerra de Troya. Pero ¿de qué modo se imita? Se imita a través de la poesía narrativa, no a través del diálogo o y también de qué modo lo hace a través de unas estructuras específicas. La épica, sabemos que ella era construida en hexámetros dactílicos, que tenían una medida específica, una sonoridad específica, y esos versos eran solamente para la épica, ¿sí? Entonces ahí estamos en presencia del modo y del tipo de acción que se imita, del objeto. Entonces, acerca de la poesía narrativa que imita por medio del verso, es evidente que los argumentos, claro, aquí vamos al tema de la trama, al igual que en las tragedias, deben componerse de forma dramática y en torno a una única acción entera y completa que tenga principio, medio y final, para que, como un ser vivo único y entero, depare el placer que le es propio. Recuerden, el placer que le es propio. Es decir, una tragedia produce un placer que le es propio a la tragedia. La comedia produce un placer que le es propio a la comedia. Y la épica produce un placer que le es propio a ella misma. ¿Sí? Y fíjense eso que él habla, que es como un organismo vivo y entero. Claro, es Aristóteles y sabemos que para él la fisis es muy importante. Entonces, como un organismo vivo y entero que depara un placer que le es propio y que las composiciones no se parezcan a los relatos históricos, ¿sí? Bueno, sean diferentes, hay una diferencia, ¿sí? Sino un único periodo de tiempo, a saber, cuántos sucesos tuvieron lugar en ese periodo en torno a una o más personas, cada uno de los cuales tiene una relación meramente causal con los otros. Bueno, aquí nos está diciendo precisamente cómo también se da esto dentro de la poesía narrativa, el hecho de la construcción del argumento, de la proporción, de la extensión, claro que es mucho más extensa que una tragedia, pero como les decía, en eso reside el hecho de que él la ponga por debajo de la tragedia en cuanto a belleza y en cuanto al placer que produce, ¿no? Porque es un placer distinto, porque es un placer que se da que no es intenso o purgativo como el de la tragedia, sino que se da a lo largo de un tiempo, ¿no? Porque uno para escuchar, bueno, aquella gente que escuchaba los rapsodas o nosotros que si nos ponemos a leer la Ilíada, pues sabemos que eso necesitamos un tiempo para poder leerla, no la vamos a leer en una sentada. Entonces ahí ya cambia ese placer que produce, ¿no? Un placer propio de ella. En cuanto a relato histórico, pues fíjense, no es como los relatos históricos, algo que de repente sucedió, pero cómo podría haber sucedido, no sabemos cómo podría haber sucedido. Y bueno,
Y también cómo relaciona los elementos que funcionan ahí en cuanto a los sucesos, a los personajes, etc. Aquí él está haciendo pues una diferenciación en cuanto a la historia y también en cuanto a la tragedia. Entonces, en la Odisea destaca por ser una obra compleja, reconocimiento por doquier y rica en caracteres. Entonces, fíjense que él habla, claro, es que recuerden que en la poética, si la leyeron, habla de tramas complejas y tramas simples. Esta sería una trama compleja porque pues hay muchas peripecias y está la anagnoris y su reconocimiento en diferentes partes, ¿no? Y tiene muchos personajes. Ahora, dice que en la Odisea pues también aventajó a todos por su superior dicción y pensamiento, ¿no? Es decir, por cómo los personajes se expresan y lo que ellos expresan. Bueno, que esto también se da pues en la tragedia, ¿no? Ahí también está la épica, es lo que nos quiere decir, pero de otra manera. Bueno, podemos avanzar. Entonces, la epopeya, ¿cuántas diapositivas me faltan? Una, bueno. Entonces nos quedan dos. Aquí la epopeya debe tener las mismas clases que la tragedia, es decir, simple o compleja, la clase de fábula, de caracteres o de sufrimientos, y sus partes, salvo el canto y la puesta en escena, son las mismas. En efecto, es preciso que haya peripecias, reconocimientos y sufrimientos, y además que sus pensamientos y dicción estén bien elaborados. Sabemos que, o sea, todo esto lo tiene que tener a excepción del canto y la puesta en escena que no se produce en la epopeya. Homero ha hecho uso de todo ello de modo enteramente satisfactorio, ya que compuso cada uno de los dos poemas de esta suerte. La Ilíada la hizo simple y de sentimientos, y la Odisea compleja, esto en cuanto a la trama, pues hay reconocimiento por doquier. Bueno, esto del reconocimiento tiene que ver también con la hilación de las acciones dentro de la trama, que el reconocimiento son puntos específicos dentro de la trama que tienen que ver con también la producción de la catarsis. El reconocimiento que es para, no sé si necesitan que les explique o lo entienden. O sea, ¿Sí? leyéndolo, lo entiendo. Bueno, entonces lo pasaré de largo, creo que pues, si lo entienden. Ajá. Y además aventajó a todos por su dicción y pensamiento. Bueno, podemos avanzar. Y al final nos presenta unas críticas al arte del poeta dentro de la obra. Dice, todas las imposibilidades que existan en su descripción de las cosas son faltas. Aquí nos está diciendo lo que no debe ser, lo que no debe hacer el poeta. ¿Sí? Nos está dando eso. Imposibilidades que existan en la descripción de las cosas son faltas. Desde otro punto de vista son justificables y sirven al fin de la poesía. Efectivamente, en relación con las exigencias de la poesía es preferible algo convincente, aunque imposible, a algo posible pero no convincente. Las cosas que se dicen de forma contradictoria hay que examinarlas igual que las refutaciones dialécticas, considerando si es lo mismo y se refiere a lo mismo y de la misma manera. Por tanto, deben ponerse en relación con lo que el propio poeta dice o bien con lo que se puede suponer de una persona sensata. Bueno, esto es importante, pero no nos da tiempo de analizarlo. El reproche que se hace a la irracionalidad y a la maldad está justificado cuando, sin ser necesario en absoluto, se recurre a lo irracional. Bueno, esto es importante porque siempre hay un tinte moral, bueno, moral, digamos, ético, dentro de la producción de una obra. Cuando se muestra la maldad por mostrarla, eso no está justificado, no es necesario. Entonces caemos en lo irracional. Bueno, disculpen que siempre estoy corriendo al final de la clase, pero pues como ustedes verán son temas bastante extensos y complejos. Bueno, muchas gracias. Para la próxima clase vamos a trabajar. Bueno, hay unos comentarios acá. Voy a decir esto primero, antes de que se nos olvide. Trabajaremos otra parte de los orígenes de la crítica, de la teoría y crítica literaria. Pues leeremos a Horacio, la epístola a los Pisones, para que veamos cómo esto se va transformando. Ajá, por aquí vamos a leer los últimos comentarios. Eso se evidencia en la elegía de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos. Su poema es larguísimo y aburridísimo, pero tiene un valor histórico importante. Aristóteles no lo hubiese llamado poesía a pesar de su versificación. Claro, porque no lo podemos, tiene una extensión desmedida, entonces no produce un placer, digamos, intenso. Bueno, el Vanelis Mudata, para él sería un historiador entonces. Sí, y muchos críticos actuales también lo consideran más un historiador que poeta.
De hecho, en los cursos sobre historiografía colonial venezolana se estudia castellano. Bueno, es un tema bien profundo y que habría que analizar con cuidado. Ajá, la sabiduría aristotélica estaba en otro nivel. Bueno, sí, tanto así que hoy en día nos sirve Aristóteles todavía. Bueno, hay una gran novela titulada Creación de Gore Vidal y empieza con que un historiador ficticio en Persia, llamado Ciro Spitama, desmiente y se burla de Heródoto. Es maravillosa esa tensión entre ficción e historia. Bueno, gracias por el dato. Yo no he leído esa novela, gracias. La ética del poeta quiebra la moral de la polis. Está bien. Bueno, entonces gracias por sus aportes, siempre muy acertados, que enriquecen. Les agradezco mucho eso. Y pues en la próxima clase, como el tema no es tan denso como este, pues sí les hablaré del trabajo final para que pues lo tengan más claro y las fechas, ¿no? Y para el trabajo final, pues recuerden que es tomar una obra que ustedes quieran, la que a ustedes les guste, la que prefieran, puede ser de cualquier género y relacionarla con algunos de los temas que hemos tratado aquí en clase. Pero bueno, les explicaré mejor en la próxima clase porque ya tienen que salir. Bueno, muchas gracias, hasta luego y les deseo un buen día.